Bien, muchas gracias. Me gustaría hacer unas reflexiones finales antes de introducirme al petitorio, y que considero que son absolutamente necesarias. Una de las formas por las cuales los funcionarios de la administración pública han intentado eludir el correspondiente control del Poder Judicial es sostener que la política pública en materia de contrataciones no es revisable por la justicia. Digámoslo claramente, esa es una manera de intentar que ningún poder del Estado pueda inmiscuirse en este tipo de decisiones. Digo, la verdad que es difícil estar de acuerdo con esta afirmación de que la política pública en materia de contrataciones de obra pública no es revisable. Y cuando esas expresiones proceden del propio presidente de la Nación, como sucedió en este debate, deben interpretarse como una injerencia indebida de un poder del Estado en otro. Y es el momento para decirlo. Y fíjense que hasta admitió que la cartelización de la obra pública es un problema histórico en Argentina, pero hizo una interpretación que a nuestro modo de ver es inusitada, porque sostuvo que tiene al Estado como víctima, no como promotor, y reiteró que la cartelización no es culpa del Estado, el Estado es víctima de la cartelización. ¿Y saben qué, señores jueces? Tiene razón. El Estado, como comunidad política y social, es la víctima de estos delitos. Pero cuidado, no hay que confundir el Estado con las personas que ocasionalmente conducen o administran, porque son justamente esos funcionarios los que deben velar por el respeto irrestricto de los principios de la contratación con el Estado, y con el fin de evitar justamente la cartelización, no pregonarla, ni mucho menos organizarla. En el caso analizado, fueron los máximos responsables políticos del país quienes la han organizado, burlándose de la confianza social de la que eran depositarios y del poder íncito en las funciones y prerrogativas propias de los cargos con los que fueron investidos. Es llamativo escuchar que el presidente de la Nación no pueda distinguir esta cuestión elemental, cuando el día siguiente de la detención de José López, con un bolso repleto de dinero, en una entrevista radial, dijo exactamente lo contrario. Y no hace falta que repita acá expresamente que manifestó que uno de los motivos por los cuales renunció al cargo de jefe de gabinete fue lo que sucedía con la obra pública vial en Santa Cruz con Lázaro Báez. Evidentemente, en esta ocasión, para defender puerilmente a su compañera de fórmula, intentó correr el foco de la cuestión y evitó hablar de la gravedad de los hechos aquí verificados y del grave perjuicio ocasionado al Estado. Porque contrariamente a lo que afirma, en este caso el direccionamiento tuvo como principal promotor al Estado, y la ciudadanía entera fue la víctima de los abusos de poder. Se trató de actos de corrupción sistemáticos, promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado. Y volviendo entonces a las cuestiones políticas no judiciables, quiero ser enfático. Una cosa es la decisión política de cuántos fondos disponibles invertir en salud, infraestructura, medio ambiente, en la obra pública. Y otra muy distinta es que bajo esa cáscara se desapoderen ilegalmente los recursos del Estado en beneficio de un empresario o de un grupo de empresas. Y digo esto porque quedó claro que bajo la apariencia de una supuesta política pública se escondieron oscuros designios criminales de los funcionarios y los particulares tendientes a defraudar al patrimonio del Estado. Creo que nadie, absolutamente nadie, estaría de acuerdo en que la justicia mirara hacia otro lado cuando los funcionarios persiguen finalidades alejadas de la misión que se les encomendó. Así,
cuando se direccionan obras públicas en favor de un empresario amigo. No se respetan los principios básicos de concurrencia, igualdad, publicidad, transparencia. Se determina un beneficio inadmisible para uno de los oferentes. Se establecen canales preferenciales de pago para una de las partes. Existen sobreprecios en las contrataciones. Se celebran negocios inadmisibles entre los máximos responsables políticos del país y un particular beneficiado. Cuando desde el Estado se carteliza la obra pública, se restringe la competencia, cuando se dejan abandonadas las rutas por decisión de los funcionarios de las más altas jerarquías del Poder Ejecutivo, que justamente deberían cuidar los recursos del Estado, y se cometen actos de corrupción de manera sistemática y execrable. La intervención del Poder Judicial no solo es necesaria, sino que es obligatoria. Y es obligatoria porque es el único poder del Estado capaz de hacer cesar las condiciones de un posible delito o de retrotraer los efectos del delito al estado anterior. La sociedad, indefensa ante semejantes arbitrariedades y abusos de poder, mira hoy a los fiscales y a los jueces como la última alternativa, la última esperanza frente a estos atropellos. Y en particular, el fiscal defiende los intereses de la ciudadanía. Para que se entienda bien, el fiscal es garante de la República y del Estado de Derecho. Así, cuando se priva a la ciudadanía de dinero que pudo haber canalizado en su beneficio, como en este caso, el fiscal es quien procura que esos bienes mal habidos vuelvan al Estado para que se vuelquen al bien común. Y esta intervención activa debe realizarse porque lo que está en juego es el patrimonio del erario, que sirve, entre otras cosas, para disminuir la pobreza, brindar un mejor servicio de salud, mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables. En definitiva, sirve para mejorar las condiciones de vida de la población en general. Por supuesto, antes de llegar a la instancia judicial o a la actuación judicial, existen caminos alternativos para prevenir el delito y justamente minimizar estos riesgos. Pero, ¿qué pasa cuando los órganos de control se encuentran parasitados? ¿Qué pasa cuando los órganos de control no funcionan como detectamos en este caso? Es decir, cuando durante 12 años se estableció un método de corrupción que no pudo garantizar la transparencia de las licitaciones, ni asegurar la independencia de los órganos de contratación, necesariamente debe actuar el Poder Judicial y poner un límite, les guste o no les guste al poder político de turno. Y digo esto porque desde hace un tiempo vengo observando con asombro que algunos dirigentes políticos optaron por ignorar la gravedad de los actos de corrupción. Se desentendieron de la corrupción, se la intentó esconder debajo de los escombros de la explosión que provoca el impacto de este tipo de actos. En los últimos años, la corrupción dejó de ser un tema de agenda política y se optó por eludirla. Y así se evita hablar de las consecuencias y de los costos graves que genera. Hasta tomaron determinaciones inexplicables, como por ejemplo, que la Oficina Anticorrupción dejara de ser querellante en las causas de corrupción, o que la UIF solicitara la absolución de los máximos responsables de la maniobra, omitiendo absolutamente la valoración de toda la prueba que tenía a su alcance y a su disposición. Esto lo que muestra es un intento para silenciar la imperiosa necesidad de juzgar estos hechos y de que la verdad salga a la luz. En más, como hemos visto a lo largo de este juicio y como hemos escuchado en diferentes medios de comunicación, algunos altos funcionarios que cumplen hoy funciones de gobierno actual se han atrevido a descalificar de manera dogmática y sin mayores argumentos las investigaciones contra funcionarios o exfuncionarios por graves hechos de corrupción, con el único fin de desprestigiar y menoscabar la actuación del Poder Judicial. La lógica
que parece imperar en este sector, contraria a una democracia constitucional en la que el poder de las mayorías no es absoluto, es que quien gana las elecciones puede gobernar sin controles ni límites, y que el Poder Judicial no debiera interferir en sus decisiones. La misma imputada, Cristina Fernández, desafió a este tribunal al aseverar: a mí me absolvió la historia y a mí me va a absolver la historia, cuando bien sabe que en un sistema republicano es el Poder Judicial el que absuelve o condena luego de un proceso penal respetuoso de todos los derechos y todas las garantías. No hace falta decir, señores jueces, que esto es una clara falacia, pues son justamente los jueces los que deben garantizar el cumplimiento de las reglas constitucionales. Nadie debería poner en duda que la independencia y la separación de los poderes públicos son trascendentales en un Estado de Derecho saludable. Para que el sistema funcione de manera equilibrada y para que la justicia pueda controlar la legalidad y la legitimidad de las decisiones políticas, los poderes deben interactuar y entrar en diálogo, tal como lo sostiene esta teoría americana de controles y equilibrios. El contenido de esa interdependencia integra cuestiones nucleares en la importancia de los controles y limitaciones del poder. ¿Para qué? Para proteger las garantías y libertades individuales y sociales. La institución judicial, independiente e imparcial, debe ser capaz de no tomar partido en el ámbito político y de funcionar como instrumento al servicio de los derechos de la ciudadanía y de las leyes fundamentales. Justamente, durante el 171 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo lugar una audiencia sobre corrupción y derechos humanos, titulada El rol de los sistemas de justicia en América Latina, se concluyó que para enfrentar correctamente la corrupción, todos los poderes del Estado deben comprometerse de manera cabal, con los alcances que tiene esta práctica para una sociedad democrática, coherentemente con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de lucha contra la corrupción. Cualquiera sea la estrategia que se implemente, deberá considerar un rol activo y, sobre todo, independiente del Poder Judicial necesario para la paz social y el orden público. Entonces, la pretensión de que los actos de la administración están exentos de control judicial se erige en la excusa casi perfecta para que los planes delictivos se puedan cumplir sin mayores entorpecimientos. Y este patrón de actuación es, según el prestigioso profesor administrativista Gordillo, un círculo vicioso y una jurisprudencia carente de fundamentación legal y constitucional. Sencillamente porque todo acto del Poder Ejecutivo debe ser revisable. Y porque la pretensión del juez de no entender en la cuestión no parte de principios jurídicos, sino de consideraciones políticas subjetivas. Como lo advierte el autor, el problema está planteado bajo la forma de una petición de principios. Primero, se afirma que un grupo de actos del Poder Ejecutivo, a los que se denominará de gobierno, políticos, institucionales, no son impugnables por la justicia, no son revisables judicialmente, o no son justiciables, si se quiere. Y el siguiente paso es tratar de encontrar un supuesto fundamento para esta afirmación a priorística. Entonces se dirá que tales actos no son judiciables porque tienen un fin político, porque hacen a las relaciones entre los poderes, porque involucran relaciones con el Estado. Y finalmente se va a deducir cuáles son los actos que por su contenido político e institucional caen en esta categoría. Para el autor, el planteo es falso, porque no se ha demostrado, primero, la razón por la cual ciertos tipos de actos no son impugnables por la justicia. Se dice tan solo que no son revisables, y luego se trata de encontrar una justificación para justamente no se revisen estos actos. Y así, dogmáticamente, se menciona que se trataría de una anomalía,
un grave entorpecimiento de la marcha del Estado, un conflicto de poderes, una intromisión del Poder Judicial. Sin embargo, no se comprende que ninguna de estas argumentaciones conteste ni resuelva el problema central, que no existe un fundamento jurídico serio para excluir la revisión por parte de los jueces. Por el contrario, esta teoría es un refugio más de quienes intentan preservar un cerco de inmunidades del poder en desmedro del orden jurídico democrático. Así, cuando el Poder Ejecutivo dicta actos excediéndose del marco constitucional, transgrediendo los principios de contratación más elementales o alguna norma consagrada en la ley fundamental fuera de toda razonabilidad, el juez debe revisar si ese acto es inconstitucional y por lo tanto también tiene que revisar si esos actos son antijurídicos o pasibles de la comisión de un delito. Afirmar que el juez debe hacer otra cosa es ni más ni menos que trastocar el sistema de división de poderes y de la jerarquía de las normas. Entonces, coincidimos con el autor en que no puede admitirse en el derecho argentino una categoría de actos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que no sean susceptibles de revisión judicial. Nuestro sistema constitucional exige que los habitantes a los que este Ministerio Público representa tengan siempre acceso a una instancia en la cual ventilar sus reclamos. En definitiva, si el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo pudieran dictar actos no revisables por un tribunal, estos actos tendrían la misma fuerza normativa que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada, en el sentido que un juez no puede alterarlos. Y obviamente, eso es un absurdo y se llevaría a invadir atribuciones propias de los órganos judiciales, según lo que sostiene el mismo Gordillo. Pero cuidado, y esto es lo peligroso del mensaje, llevaría también a renunciar a todo tipo de control, es decir, a omitir los frenos y contrapesos lógicos en un Estado de Derecho y a ir a contramano de la persecución de los hechos de corrupción. Y quiero ser muy claro y quiero ser contundente. Quiero ser claro y quiero ser contundente. Los gobernantes deben rendir cuenta de sus acciones. El poder político, los presidentes, sus funcionarios tienen el deber de rendir cuentas. Atenta contra los principios democráticos intentar negarse a justificar lo que se hizo con la plata de la población ante la justicia. Determinar si detrás de una asignación de fondos para realizar obra pública se cometieron delitos es materia reservada al Poder Judicial, que conoce y decide los casos regidos por la Constitución Nacional y las leyes de la Nación, artículo 116 de la Constitución Nacional, que incluyen el Código Penal y sus delitos. En este caso, lo que subyace es que detrás de la asignación de obra pública se verifican una serie de delitos que revelan arbitrariedad, abuso de poder en el ejercicio de esa atribución discrecional, cuya persecución corresponde al Ministerio Público Fiscal y a la Justicia. Y esto, señores jueces, está previsto. Está previsto en la Constitución Nacional, cuando se refiere a afianzar la justicia, aplicar el Código Penal, 75, inciso 12, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, artículo 1, que combina al Estado parte a promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir la corrupción de manera eficiente y eficaz, promover la integridad y en especial, la obligación de rendir cuentas en la gestión de asuntos y bienes públicos. Recuerdo que en el año 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la acordada 34/2014, dio muestras claras de su intención de avanzar contra la corrupción. En esa oportunidad, el alto tribunal tuvo en cuenta justamente que el preámbulo de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual la República Argentina es parte, expresaba la preocupación de los estados por diversas cuestiones que en definitiva importan actos de corrupción de funcionarios de los poderes del Estado. Y envió un mensaje loable. Es tarea de todos los poderes del Estado
y en particular de los jueces, agilizar los procesos en los que se combate la corrupción. Y esto se vincula con la necesidad de satisfacer el referido mandato constitucional, el valor de integridad de la función pública, la credibilidad que en ella debe tener la ciudadanía, así como el derecho de todo funcionario a obtener también una sentencia definitiva. Por eso, el Poder Judicial especialmente le toca con firmeza, objetividad y, ¿por qué no también con bastante valentía, juzgar estos hechos que tanto daño provocan a la sociedad? Estos, y solo estos, son los fines que han guiado a este Ministerio Público Fiscal durante estos años de juicio: respetar y hacer respetar la Constitución Nacional. No hace falta recordar que llevamos más de 3 años de juicio. Tuvimos más de 130 audiencias que demandaron un promedio de más de 600 horas de nuestras vidas. Escuchamos a más de 114 testigos y se incorporó por lectura cuantiosa documentación que desmenuzamos con mucha prudencia, paciencia, dedicación y objetividad. Queremos hacerle saber a la sociedad que este camino no fue nada fácil para el doctor Mola y para este excepcional grupo de trabajo, y tampoco para mí. Hemos tenido muchísimas dificultades para llegar a esta instancia. El lamentable fallecimiento de unos magistrados cuando estaba por comenzar el juicio, las primeras recusaciones a los jueces, los intentos de diversos actores de impedir que este juicio comenzara, los 51 planteos preliminares, la pandemia que suspendió el juicio por unos meses hasta que instamos su reanudación de manera telemática. El papel nefasto que realizaron los acusadores del Poder Ejecutivo, OA, UIF, a partir de que Cristina Fernández asumió como vicepresidenta en el año 2019, la brutal campaña de desprestigio a partir de que comenzamos los alegatos, con el único fin de callarnos y debilitarnos psicológicamente. Lo más triste y decepcionante fue que a esta operación se montaron algunos abogados que, sin verificar nada, de manera temeraria y sin razón, nos recusaron, con infamias y acusaciones falaces, entre tantas otras bajezas inesperadas de una contraparte con la que durante todo el juicio nos hemos comportado de manera leal. Agradezco al resto de los abogados, que son también parte de este proceso, que no se montaran en estas argucias. Sin embargo, este Ministerio Público Fiscal se mantuvo firme en sus convicciones y cumplió destacadamente su rol en búsqueda de la verdad, y con la certeza de que aquí se había avasallado la cláusula constitucional, una cláusula constitucional de suma relevancia para nuestra democracia y para el Estado de Derecho. Y ciertamente, el artículo 36 de la Constitución Nacional establece: atentará contra el sistema democrático quien incurra en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento. Este artículo de la Constitución Nacional, que parece haberse olvidado, es una de las normas más relevantes de nuestra Carta Magna. Por eso, hoy más que nunca, corresponde ubicar esta cláusula en el centro de la escena. Como señala con enorme acierto el prestigioso abogado, jurista, sociólogo y académico Roberto Gargarella, el artículo 36 de la Constitución Nacional es un texto notable, porque condena severamente los actos de fuerza contra el orden institucional y establece que atenta contra el sistema democrático quien incurra en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento. Y hoy, más que nunca, es necesario hacer memoria de su génesis. Recordemos que este artículo fue incorporado por la reforma constitucional del año 1994 y es de suma relevancia, pues establece como un supuesto particular de atentado contra el sistema democrático la realización de delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento. El prestigioso constitucionalista y profesor Andrés Gil Domínguez, con el cual me he formado y he estudiado, expresa que el artículo 36 de la Constitución Nacional, ubicado
dentro del ámbito de los nuevos derechos y garantías se relaciona directamente con la protección efectiva del sistema de derechos. Por ende, la corrupción produce consecuencias negativas o desfavorables para la transmisión legal del poder y para la legitimidad de origen de los gobernantes. Gil Domínguez expone además los fundamentos de algunos convencionales constituyentes que vale la pena repasarlos. Vale la pena repasarlos y tenerlos en cuenta. Voy a citar a modo de ejemplo el convencional Antonio Cafiero, quien sostuvo que el artículo proyectado incluye otra novedad en el sistema constitucional argentino y comparado. Equipara la corrupción con un delito que tiene el mismo significado que el atentado contra el sistema democrático. Por su parte, el convencional Rosati, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, manifestó: entiendo que el sistema democrático se lo agravia cuando desde el mismo sistema se incurre en actos de corrupción que violan la forma republicana de gobierno. De igual manera, el convencional Laporta sostuvo en aquel momento: una de las grandes preocupaciones de nuestra sociedad es la corrupción. La corrupción es uno de los grandes males que se ha instalado en la sociedad argentina hasta el punto de generar una cultura de corrupción. Y agregó algunas palabras a las cuales suscribo íntegramente. Me permito decir que no existen fronteras ideológicas para enfrentar la corrupción. Debemos enfrentar el cáncer de la sociedad. Y me pareció muy importante y muy interesante este enfoque. Y lo que planteó este último expositor, porque a casi 40 años de vida democrática constitucional, todavía no se ha podido desterrar uno de los peores males que acechan a la sociedad: la corrupción en la administración pública, que atenta severamente contra el Estado de Derecho. Esto, señores jueces, interpela a toda la clase política, interpela a toda la sociedad en su conjunto, pues como bien señala el prestigioso autor Carlos Nino en su libro Un país al margen de la ley, que vale la pena leerlo y releerlo, es usual en Argentina que los participantes de una licitación pública sepan que solo tienen chance de ganarla solo si se dan una coima al funcionario correspondiente. Y prosigue: dado que todos los demás participantes están dispuestos a darla, se encuentra en una situación de dilema de los prisioneros, ya que cuando se generaliza la práctica de la coima, los costos aumentan, las ganancias disminuyen y la discrecionalidad se hace más amplia. Señores jueces, esta obra fue escrita a inicios de los años 90, y nos muestra de manera triste y cruda que nada ha cambiado. El sistema, la matriz de corrupción, permanece intacta y no ha podido ser desterrada. Y dado que las prácticas corruptas se han mantenido inalterables durante años, es necesario, a partir de este caso, en el que se exhibió crudamente la matriz más extraordinaria de corrupción que se haya comprobada en estos 40 años, producir una modificación trascendental en esta materia. Para que quede claro, la corrupción, así como las acciones del crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, entre otros graves delitos que afectan los derechos humanos, no tiene fronteras ideológicas. Y esto es así porque es nociva en sí misma, independientemente de quién la lleve adelante. Es decir, no importa quién la cometa, no importa si lo hace un integrante del Poder Ejecutivo, no importa si lo hace un integrante del Poder Legislativo, Judicial o del Ministerio Público Fiscal. Da igual que lo haga un integrante de un partido político o de otro, o de alguien que no integre ninguno. Lo importante, lo único que importa, es el resguardo de la cosa pública. Y la defensa de la cosa pública debe ser una política de Estado que trascienda los gobiernos, los partidos políticos, las ideologías, porque lo que está en juego es la defensa de los derechos humanos. En nuestro país, donde existen elevados índices de pobreza, desocupación, personas que no logran cubrir
las necesidades básicas, los actos de corrupción tienen una elevada incidencia negativa en la estructura del Estado democrático de derecho. Y ciertamente, la corrupción provoca un daño inconmensurable, dado que el dinero público que se debía para financiar la corrupción reduce sensiblemente la capacidad del Estado para atender a las necesidades básicas de la población en materia de salud, asistencia social, educación, vivienda, trabajo, justicia, en fin, para asegurarles a las personas el acceso a una vida digna. Por eso, cada vez más y con más énfasis se señala que la corrupción atenta directamente contra los principios democráticos del Estado de Derecho al impedir el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos. Los actos corruptos y los abusos de poder, especialmente de gobernantes democráticamente elegidos, generan problemas en la relación entre la legitimidad y la autoridad, al lesionar directamente el núcleo de los valores de la democracia y principalmente invierten los principios del Estado de Derecho. Donde debiera haber igualdad ante la ley, se genera desigualdad. Donde debiera primar el interés público, prima el interés privado. Donde debiera primar la transparencia, priman los secretos, la opacidad y los privilegios de unos pocos. En la resolución 117 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirmó la importancia que tiene la lucha contra la corrupción. ¿Para qué? Para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos. En dicha resolución, referida principalmente a Guatemala, pero que tiene relevancia internacional, la Comisión señaló que la corrupción afecta no solo la legitimidad de sus gobernantes y los derechos de las personas gobernadas, sino en forma profunda al erario nacional, de por sí insuficiente para satisfacer los requerimientos de la ciudadanía en materia de alimentación, salud, trabajo, educación, justicia. La subordinación de intereses preponderantes al beneficio económico y en desmedro de derechos fundamentales nos muestra claramente cómo la corrupción afecta y amenaza la vigencia de los derechos humanos. Señores jueces, la gran corrupción, esta que describimos a lo largo de este extenso alegato, privó al Estado de recursos de una manera inequitativa. Como una derivación lógica de lo que acabamos de señalar, debemos decir que fueron los sectores más pobres, los más vulnerables, los que se vieron perjudicados en mayor medida por las consecuencias de estas prácticas nocivas. Por eso, el dinero que solicitamos en el decomiso tiene que volver a estos sectores. Es a los más necesitados, a quienes se priva de fondos desapoderados del Estado, que usufructaron Lázaro Báez, su entorno, el matrimonio Kirchner y el resto de los imputados, departamentos, campos, estancias. Todos estos recursos podrían haberse destinado a paliar la dura situación de muchos de los habitantes de la nación. En definitiva, podría haberse utilizado para un verdadero progreso y para el desarrollo genuino del Estado. Entonces, la acción que llevaron a cabo los funcionarios corruptos implicó una violación de los derechos humanos, en cuanto ha lesionado los principios básicos de una democracia de igualdad de oportunidades para los ciudadanos. Y así, solo accedió a los derechos quien pudo comprarlos, o peor aún, quien se apropió de ellos valiéndose de su cargo o de su posición de privilegio. Y los que no pudieron hacerlo, o fueron excluidos, quedaron fuera del sistema. En una sociedad democrática, las decisiones que toman las autoridades se basan en la búsqueda del bien común y en el trato de los individuos en igualdad de condiciones. Así que los actos que desvían las decisiones desde el bien común hacia beneficios privados rompen esa base de la convivencia democrática, al generar privilegios en el acceso a la toma de decisiones con base en el poder que generan los actos de corrupción. Y esto que estamos diciendo nosotros, tiene un impacto directo en el Estado de Derecho, en la medida que es un sistema de reglas comunes en el que el poder está controlado por instituciones reguladas legalmente. En definitiva, como venimos sosteniendo, los mayores perjudicados por la corrupción siempre son los más frágiles. A estos no solo
se los priva de tener las mismas oportunidades que el resto, sino que se los condena a la pobreza y a la precariedad. Significa más desigualdad, porque los más vulnerables son los más afectados por la fuerte caída del gasto social. Por eso relacionamos directamente la pobreza con la corrupción, porque los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo social de sus habitantes. Y para ello, los gobernantes deben tener la obligación de controlar la corrupción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó que la corrupción afecta los derechos humanos, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, y asimismo destacó especialmente que la corrupción tiene un impacto grave y diferenciado en el goce y el ejercicio de derechos humanos por parte de los grupos históricamente discriminados, tales como las personas en situación de pobreza. Por eso, concluyó que los sectores vulnerables son las primeras víctimas del impacto de la corrupción. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el año 2018, en el prólogo de la obra Corrupción, Estado de Derecho y Derechos Humanos, editado por la Fundación Konrad Adenauer, describe que esto es más grave y que se profundiza aún más cuando estas prácticas colusorias emanan de los más altos niveles, pues, escuchen bien, implican el apoyo de estructuras detrás del poder y debajo de este. Además, los mandos medios y los mandos bajos siguen el ejemplo o forjan el ejemplo sobre el máximo liderazgo respecto de la permisibilidad de prácticas corruptas. Y esto, señores jueces, es exactamente lo que sucedió en esta causa. Las órdenes venían de los máximos responsables políticos de nuestro país y la estructura las acató durante 12 largos años. Para concluir y para pasar al petitorio, queremos expresar que lamentamos profundamente lo que hemos constatado en esta causa. Vimos y comprobamos cómo el Estado de Derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados. Describimos un sinnúmero de arbitrariedades, abuso de poder, atropellos constantes de las normas que regulan la recta contratación pública. Todo ello en pos de beneficiar ilegalmente y de manera millonaria al grupo empresarial de Lázaro Báez, con quien los presidentes tenían innumerables negocios comerciales. Y esto tiene consecuencias, porque los gobernantes deben rendir cuenta de sus actos. Y cuando fallan todos los controles, es el ámbito de la justicia en donde deben hacerlo. Señores jueces, este grave caso que ventiló este juicio debe marcar, sin lugar a dudas, un antes y un después en materia de corrupción en la administración pública, y en especial en la contratación pública. Debe transformarse en un hito que modifique de una buena vez este paradigma tan nocivo para nuestro querido país y nuestra sociedad, que está harta de la corrupción de sus gobernantes. Y si observamos las consecuencias desfavorables que genera la corrupción, no queda otra alternativa que efectuar un cambio radical para fortalecer la lealtad de los funcionarios públicos. La sociedad necesita que nuestros dirigentes, de una buena vez y para siempre, practiquen valores de la ética, la honestidad, la transparencia, la igualdad y el respeto del Estado de Derecho. Cuando la corrupción se encuentra enraizada en las instituciones, como hemos comprobado, es imposible sostener una cultura de integridad, porque los ámbitos de la administración se encuentran intoxicados, contaminados y deteriorados. La corrupción extermina la integridad, las virtudes morales y éticas que deben guiar la conducta de los funcionarios y los particulares. A la par, trastoca los valores fundamentales de la sociedad. Y la única forma de modificar este paradigma o triste cuadro de situación que arrastra a la Argentina desde hace años es transmitir desde los más altos niveles de Estado conductas ejemplares. Las civilizaciones antiguas las llamaban causa ejemplar de los comportamientos, y esto puede provocar un contagio favorable para adquirir una conducta ética e íntegra. Solo
si se incorporan esos valores, si se sostienen en el tiempo, sin interrupciones, podrá construirse una cultura de integridad capaz de prevenir e impedir estas prácticas ilegales que se perpetúan en el tiempo para así evitar la gran corrupción, la corrupción sistemática. Estamos convencidos de que para conseguir liderazgos probos y honestos en todos los poderes del Estado, debemos seguir esforzándonos para fortalecer las instituciones, defender la democracia y garantizar los derechos humanos. La corrupción, no lo duden, afecta el Estado de Derecho, la gobernabilidad, la credibilidad de la democracia. Además, impide una correcta asignación de recursos, consolida la pobreza y la desigualdad e imposibilita que los derechos fundamentales de la sociedad sean garantizados y protegidos. En este caso, los fondos extraídos ilegalmente hubiesen servido, aunque sea un poco, para paliar la pobreza formidable existente y para ayudar a los más vulnerables, los más desprotegidos del sistema, los que no logran cubrir sus necesidades básicas. Y esto es así porque las obras bien hechas, hospitales, rutas, agua potable, electricidad, gas, en manos de personas idóneas, pueden cambiar realmente la calidad de vida de las personas. Y me atrevo a afirmar que de haberse procedido de manera eficiente, transparente, observando los principios de contratación pública, esto es, con honestidad, las rutas hoy estarían terminadas. Y de seguro, la provincia de Santa Cruz y los santacruceños estarían mejor comunicados, tendrían una mejor infraestructura, con mayores posibilidades de desarrollo y desarrollar sus potencialidades. Si se descuidan estos recursos, si los controles son inexistentes, o si existe connivencia con el sector privado, esos recursos que escasean se pierden en manos de funcionarios y particulares inescrupulosos y dejan de tener el fin social para el cual se otorgaron. Por ende, la corrupción se ha elegido en una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Cualquier estudio así lo demuestra. Y esto también nos interpela a todos, gobernantes, políticos, integrantes del Poder Legislativo, al Poder Judicial, empresarios, a la sociedad en general. El cuadro descrito demanda una verdadera o un verdadero cambio cultural en la materia, en el que prevalezcan altos grados de transparencia, integridad y ética, para poder resistir la tentación inducida por quienes buscan corromper las estructuras estatales. Existe un enorme desafío por delante para contener las trampas de la corrupción en un Estado de Derecho. Y para ello se requiere también un control ciudadano exhaustivo, plena transparencia en la gestión y niveles elevados de integridad. La democracia, después de 40 años, tiene una deuda en materia de corrupción. Por eso debemos impedir férreamente que se naturalicen estos actos que tanto daño provocan. Hoy más que nunca, la acción de los gobernantes debe orientarse al bien común y no a intereses personales, mezquinos, incompatibles con la función pública. Esto es lo que demanda la ciudadanía desde hace 40 años. Esto es lo que demanda la sociedad, cuyos intereses, estos fiscales, vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Por eso, frente a este escenario, los jueces y los fiscales nos toca ser implacables, ejercer nuestra misión con total libertad y valentía para enfrentar la gran corrupción y devolver la paz social que ha sido severamente alterada. Porque sin justicia, esto ya lo dije, no hay orden, ni desarrollo sostenible e integral, ni tampoco paz social. Hoy más que nunca, la sociedad reclama justicia. Y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde para preservar el orden y la paz social. Está en sus manos impedir que se siga banalizando la corrupción sistémica orquestada de las más altas esferas del Poder Ejecutivo, en cuyos funcionarios infieles el pueblo depositó su confianza. Una sentencia ejemplar puede constituir el primer paso para restaurar la confianza en la sociedad en las instituciones. El trabajo comprometido e incansable que ha realizado este enorme grupo de trabajo,
gran grupo de trabajo, durante más de 3 años, ha tenido como único objetivo conocer la verdad y hacer justicia. Este equipo se compone de grandes profesionales cuyos valores de integridad y de rectitud son inobjetables. El doctor Moll y yo somos la cara visible, pero sin el apoyo incondicional, la entrega, la responsabilidad y dedicación de estas personas de bien, hubiese sido imposible realizar este trabajo como lo estamos haciendo. La sociedad debería estar orgullosa y tranquila de saber que existen personas tan valiosas dentro del Ministerio Público Fiscal. Nuestro aporte, así como el de los fiscales, jueces, funcionarios y empleados que con gran vocación de servicio han trabajado en este caso, tanto en la etapa de instrucción como en la etapa de juicio, ha cumplido un mandato constitucional. En especial, quiero reconocer públicamente el trabajo realizado durante la instrucción por los fiscales doctores Gerardo Polichita, Ignacio Máiquez y por el juez de la causa, doctor Julián Ercolini, que fue la base sólida por la cual pudimos llegar con nuestra intervención a una certeza absoluta sobre los hechos objeto de esta causa. Como fiscales, defensores de los intereses de la sociedad, encauzamos institucionalmente un reclamo de la ciudadanía que busca justicia y estamos convencidos de haber alcanzado la verdad. Ahora le toca a cada uno de los jueces a quienes la sociedad está mirando ejercer su relevante misión con objetividad, templanza, valentía, sabiduría y firmeza. Señores jueces, este es el momento. ¿Es corrupción o justicia? Insisto, ¿es corrupción o justicia? Y ustedes tienen la decisión. A continuación, voy a pasar a hacer el petitorio final.